Ahora bien, en este ejemplo que tenemos acá, que está en coordenadas polares, o sea, en términos de r, que representa un radio, y t, que en este caso pues representaría el ángulo. En esta ecuación diferencial vamos a verificar primero pues que sea una ecuación de variables separables. Entonces en este caso pues observamos que no es de variables separables, no la podemos dejar todos los valores que tienen t a un lado y todos los valores que tienen r al otro lado. Vamos a verificar si es una ecuación homogénea. Fíjense que acá el grado que tenemos es 1, acá 1 y acá tenemos grado 2. Entonces tampoco es una ecuación homogénea. Entonces lo único que podemos hacer es determinar si es una ecuación exacta. Si es una ecuación exacta, pues debe estar igualada a 0. Oigan bien. Y vamos a mirar este término que ya saben ustedes que lo llamamos m, o sea es una función de la variable xy, y este término que tenemos acá lo vamos a llamar n, que representa una función también de variables x, y. En este caso me equivoqué, qué pena con ustedes, no es x, y sino r y t. Entonces de variables r y t, donde t representa un ángulo y r pues representa una longitud radial. Hagamos la corrección correspondiente. R, t. Listo, de esta manera. Entonces, para determinar si es una ecuación exacta, oigan bien, el primer paso es derivar esto con respecto a la variable contraria al diferencial. Es decir, acá tengo de r, pues debo derivarlos con respecto a t. Y lo mismo sucede con esto. Entonces, si yo derivo, en este caso, la función m con respecto a t, tiene que ser igual, si es una ecuación diferencial exacta, tiene que ser igual a sacar la derivada de n en forma parcial, pero con respecto a r. Vamos a ver si eso es correcto. Si esto llega a ser correcto, entonces nos encontramos con una ecuación diferencial exacta. Entonces procedamos. Esta es la función m. Entonces vamos a derivar eso con respecto a t. Recuerden que en las clases anteriores, inclusive en la parte presencial de la clase inmediatamente anterior a esta, hablamos sobre las derivadas parciales. Espero que lo recuerden para poder desarrollar este ejercicio que tenemos acá. Entonces en este caso, si derivamos parcialmente con respecto a t, entonces 2r queda como una constante y derivamos el seno porque tiene la variable, en este caso t, y la derivada del seno va a ser el coseno de t. O sea, esta es la derivada parcial con respecto a t de la función m. Ahora vamos a hacer lo mismo pero con esta función para poder determinar si son iguales. Entonces ahora vamos a derivar con respecto a r la expresión que se encuentra acá al costado derecho. Si derivamos con respecto a r, este término va a ser 0. Y esto actúa como una constante porque tenemos el coseno de t y estamos derivando con respecto a r. Entonces, al derivar con respecto a r, este 2 que está como potencia pasaría a multiplicar y esto quedaría 2 factor de r, recuerden que se le resta 1 al exponente por el coseno de t. Y organizamos un poco los términos. Al organizarlos, vamos a borrarlo, perdón, lo borro. Al organizarlos quedaría 2r, coloquémoslo un poquito al lado, 2r coseno de t. Evidentemente sí son iguales las derivadas parciales cruzadas con respecto a los diferenciales que tenemos acá. Quiere decir que lo que tengo acá son las derivadas parciales de una función f de x, y, pero en un momento derivada con respecto a r y en otro momento derivada con respecto a t. O sea que nosotros tenemos una función de dos variables, como acabo de decir. Y en esta primera parte, o sea, esto corresponde a tomar la función, venga, lo hacemos con un color diferente, y esta función está derivada con respecto a r. Y acá pues tenemos la función, pero en este momento se está derivando con respecto a t. Pero lo que debemos hallar es la función f de x, y, que es la función que nosotros tenemos acá. Entonces, como son las derivadas parciales, pues sabemos que al devolvernos a través de la derivada parcial, vamos a encontrar la función f. Bien sea, acá es la derivada parcial con respecto a r, quiere decir que si yo integro esto con respecto a r, pues voy a encontrar la función
cuya derivada es la que tenemos en la parte superior. O si derivo este término, debo encontrarme también con la función. Si yo integro, perdón, no derivo, sino integro con respecto a t, debo encontrarme con la función f de xy. Bien sea por este camino, llego a esta función, o bien sea por este camino, también debo llegar a la misma función, que en este caso, pues, es la intención de la ecuación diferencial, encontrar dicha función. Entonces, vamos a elegir si integramos esto con respecto a r o si integra esto con respecto a t. Una de las dos me debe llevar, bueno, cualquiera de las dos me lleva a la función f de x, y a. Y otra vez, para todo, yo creo que ya se dieron cuenta, esto no es la función f de x, y, sino para el ejemplo lo que tenemos es r teta. Dejémoslo así en rojo para que se note bien. Entonces vamos a elegir cuál de las dos expresiones sería más conveniente para realizar la integración. En este caso la más conveniente es integrar la función que nosotros tenemos acá. Entonces vamos a proceder. Vamos a calcular la integral, o sea, vamos a encontrarnos con la función. En este caso la función, otra vez iba a escribir xy, la función r teta, ¿sí?, de esas dos variables, tiene que ser igual a la integral de esta expresión 2r seno de t de r. Procedemos a hacer la integral, pero con respecto a r. Recuerden que esto es una integral parcial, o sea que acá nos debe quedar una constante, pero la constante va a ser la función dada con respecto a t. Procedamos a integrar. Estamos integrando con respecto a r. Mucho cuidado. Significa que el 2 evidentemente es una constante, pero seno de t, como estamos integrando con respecto a r, actúa como una constante. O sea que esta integral la puedo reescribir de la siguiente manera, pues sacando las constantes de la integral r de r, de esta forma. ¿Listo? Y procedemos a hacer la integral con respecto a r. Entonces integramos con respecto a r, esto sería 2 seno de t, pues multiplicado esto por r al cuadrado, dividido entre 2, más la constante de integración, que en este caso la constante de integración es una función, y la constante de integración, o lo que dejamos constante más bien, fue t, o sea que esto es una función de t. ¿Listo? Así quedaría la expresión, falta arreglarla un poco. Venga, organizamos la función. Recuerden que esa es la función f de rt. Entonces este que está acá se puede simplificar con este otro que tenemos acá. Este r cuadrado lo dejamos de primeritas. Esto quedaría r cuadrado seno de t más g de t, que es la función que tenemos. Ahora bien, si nosotros derivamos esta, que es la función f de rt, la derivamos con respecto a t, pues lo que vamos a encontrarnos es con la expresión que tenemos acá. Claro, porque esta es la derivada de la función con respecto a t. Y repito, y si derivamos de la expresión que esta es la función f de rt, la derivamos con respecto a t, pues debemos encontrarnos con la expresión que está acá en la parte superior. Entonces ahora, como un siguiente paso, esta ya es la función, ¿no? Pero nos falta saber cuánto vale g de t, ¿no? Entonces ahora procedemos a derivar esta expresión. Venga, hacemos una división por acá para tener un panóptico de todo. Entonces ahora sí me puedo mover un poquito hacia arriba. Derivamos esto, pero ahora con respecto a t, como dice acá. Entonces al hacer esa derivada con respecto a t, perdón, me muevo un poco más arriba, vamos a tener lo siguiente. Vamos a derivar con respecto a t. Derivando, venga, notamos lo que vamos a hacer. Derivando, pues la función f de rt, que es la que tenemos, con respecto a la variable t. Tenemos, vamos a escribir así, tenemos dos puntos. Entonces derivando esto con respecto a t, este va a actuar como una constante y sacamos el seno de t. Entonces tendríamos que esto sería una constante y sacamos la derivada del seno de t, que en este caso sería el coseno de t, más la derivada de la función que está en términos de t. Entonces quedaría como la derivada, fíjense en la comita, esa coma significa derivada prima, se lee acá como prima, es la derivada de la función. O sea que cuando derivamos con respecto a t, la función f de rt, obtenemos la expresión que tenemos acá. ¿Listo?
Y esto tiene que ser igual a la expresión que se encuentra en la parte superior, porque pues obviamente esta es la función derivada con respecto a t. Al realizar eso, obtenemos que esto debe ser igual a 2t más r al cuadrado coseno de t. ¿Listo? Claro, porque esto es la función derivada con respecto a t y esta es la función derivada con respecto a t que tenemos en la parte superior. Perdón que acá cometí un error de escritura. Ahora sí, la función con respecto a t, que es la que está acá en la parte superior. Y es apenas obvio, esas dos tienen que ser iguales. Si ustedes son observadores, con este se pueden simplificar y sabemos que la derivada de la función g de t debe ser igual a 2t. Entonces podemos conocer quién es g de t, que es lo que me haría falta para completar la función, ¿no es cierto? Esta ya es la función, ¿no es cierto? Pero nos falta conocer quién es g de t. Entonces para conocer quién es g de t, pues procedemos a hacer la integral a los dos lados. Integramos acá y además integramos acá con respecto a quién, pues con respecto a t. Entonces vamos a colocar acá diferencial de t y pues acá la derivada. Como es una derivada con integral, pues va a dar la función g. Entonces vamos a escribir acá, rayé la pantalla, que haría la función g de t, que debe ser igual a la integral de esto. Y esta integral es muy sencilla, pues se le suma 1 al exponente y se divide sobre ese nuevo exponente, pues quedaría t al cuadrado. ¿Listo? Quedaría expresada de esa manera, bueno, más una constante c de integración. Ahora sí acá tenemos una constante c. Ahora armemos la respuesta, porque esta es la respuesta, pero hacía falta quién es la función g de t. Al escribir la respuesta, muchachos, vamos a tomar una punta más gruesa. Entonces la función que se derivó para obtener la ecuación diferencial que está en la parte superior, pues debe ser igual a r al cuadrado seno de t más la función g de t, pero en este caso la función g de t es t al cuadrado porque acá la hallamos. Y resulta que esto debe ser igual a una constante. ¿Listo? ¿Por qué igual a una constante? Porque la derivada de una constante es 0 y es el valor que nosotros tenemos acá. Entonces por esa razón se escribe de esa manera. Y esta que tenemos acá, pues debe ser la solución de la ecuación diferencial, donde la función de dos variables es la que aparece al costado izquierdo y esto que corresponde a una constante que va a estar al costado derecho. Muy bien, veamos otro ejemplo. Ahora bien, tenemos este ejemplo que es una ecuación diferencial y lo que vamos a mirar si es de ecuaciones separables. Evidentemente esta ecuación diferencial no es de variables separables. Acá tenemos x, y cuadrado, acá tenemos 1 más. Este más ya nos evita poderlo separar. Recuerden ustedes cuando veíamos ecuaciones diferenciales separables, pues todo está como una multiplicación o como una división. En este caso pues tenemos esto que corresponde a una suma. Ahora vamos a mirar el grado para determinar si es una ecuación homogénea. Entonces acá tenemos 1 más 2 da 3. Evidentemente acá tenemos 2 más 1 da 3. Pero resulta que acá el grado es 0. El grado de la variable. Por lo tanto, no es una ecuación homogénea. Si fuera una ecuación homogénea, pues recuerden que uno hace una sustitución y sería fácil y sencillo. Entonces, hemos mirado si es de variables separables. No, no lo es. Hemos mirado si es una ecuación homogénea. No, no lo es. Ahora vamos a hacer la prueba si es una ecuación diferencial exacta. ¿Cómo verificamos que es una ecuación diferencial exacta? Pues simplemente miramos este término que es una función de, ahora sí, de las variables x, y esto es una función n, esta es una función m, y esta es una función n de las variables x, y, las variables que nosotros tenemos acá, de esas dos variables. Y debe suceder lo siguiente, oigan bien, antes de que se me pase, pues para determinar si la ecuación diferencial es exacta, debe estar igualada a 0. ¿Listo? Después de que esté igualada a 0, sí miramos las funciones m y la función n. Cuando ya se ha cumplido eso, el siguiente paso es mirar que al derivar la función m, en este caso m es una derivada parcial con respecto a x, entonces si yo la derivo con respecto a y, si es una ecuación exacta, tiene que ser igual a tomar la función n, que en este caso sería una derivada parcial con respecto a y, entonces la derivamos con respecto a x y tiene que ser igual. Si resulta ser igual,
esas derivadas cruzadas, pues resulta que sí nos encontramos ante una ecuación diferencial exacta. Entonces procedamos. Vamos a derivar la función que tenemos acá, que es esta, la vamos a derivar con respecto a y. Y si derivamos con respecto a y, x actúa como una constante. O sea, esto daría 2xy porque derivamos con respecto a y x actúa como una constante. Ahora hacemos lo mismo al otro lado. Vamos a derivar esto con respecto a x. Y si derivamos con respecto a x, esto es 0. Recuerden que y en este caso actúa como una constante porque vamos a derivar con respecto a x, y al derivar con respecto a x, pues esto dará como resultado 2 porque vamos a derivar con respecto a x, xy. Si ustedes se fijan, las derivadas son iguales, por lo tanto nos encontramos ante una ecuación diferencial exacta. Ahora pues sabemos que estas derivadas cruzadas, como son iguales, significa que lo que nosotros tenemos acá es la derivada de la función pero con respecto a x, y lo que nosotros tenemos acá es la derivada de la función que deseamos hallar pero con respecto a y. ¿Y cuál es la función? Pues es una función de dos variables, x, y, que es lo que nos interesa hallar, que es igual a una constante. Entonces lo que nos interesa hallar es cuánto vale esa función, que es la que está solucionando la ecuación, o solucionaría la ecuación diferencial que nosotros tenemos acá. Ahora pues, como acá tenemos la función pero derivada con respecto a x, pues podemos integrarla con respecto a x y así llegaríamos a esta, la función que debió ser derivada. O también podemos tomar la función con respecto a y la derivada con respecto a y, y la integramos con respecto a y nuevamente nos vamos a encontrar con la función. Cualquiera de los dos caminos es válido, entonces elegimos el que consideremos más sencillo. En este caso pues elijo este porque acá solamente tengo que plantear una integral y acá pues tendría que hacer dos integrales por propiedades algebraicas de las integrales. Entonces procedamos. Para hallar la función de dos variables, en este caso x, y, pues debe ser igual a la integral de xy al cuadrado con respecto a x, y esta integral es sencilla ya que y actúa como una constante. Como y actúa como una constante porque vamos a integrar con respecto a x, y sale de la integral, o sea esto sería y cuadrado, la integral de x, y esta integral es sencilla porque le sumamos 1 al exponente quedando 2 dividido sobre ese nuevo exponente, o sea que esto daría y al cuadrado x al cuadrado sobre 2 más una constante de integración. Pero en este caso, ¿qué fue lo que se asumió que era una constante? Pues y, entonces vamos a sumar, es una constante, una función constante de y con respecto a y. Y esta sería pues la función solución, la función xy, pero tenemos una pequeña dificultad que todavía no conocemos cuál es la función g de y, que nos permitiría completar la solución de nuestra ecuación diferencial. Ahora pues antes de continuar vamos a organizarlo un poquito. Esto vamos a colocar acá un medio y acá colocamos x al cuadrado y al cuadrado, esto solo para mantener un orden con la función g de y. Ahora sí, ya que está un poquito más ordenada, pues vamos a decir lo siguiente: si esta es la función f de x, entonces la función f de x, al ser derivada con respecto a y, vamos a obtener lo que se encuentra acá en la parte superior. Vamos a trazar una línea acá de división y vamos a continuar acá arribita. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a derivar esta función con respecto a y la voy a igualar a este valor porque es evidente que esta es la derivada de la función con respecto a y. Entonces procedamos. Si derivamos esta expresión con respecto a y para encontrarnos con esta otra expresión, entonces al derivar con respecto a y, recuerden que todo esto actúa como una constante. ¿Listo? Entonces pues simplemente quedaría un medio de x al cuadrado multiplicado por la derivada de y al cuadrado, que sería 2y, más la derivada de la función con respecto a y. ¿Listo? Quedaría expresada la derivada de esta manera. Acá pues organizamos un poco esa derivada de la función con respecto a y. Entonces acá tenemos la función derivada con respecto a y. Organizándolo un poco, este 2 con este 2 se va a simplificar y quedaría x al cuadrado y más la derivada de la función
g de y. Obviamente esa es la función derivada con respecto a y. Pero como esta es la función derivada con respecto a y esta evidentemente es la función derivada con respecto a y, significa que tienen que ser iguales. Es decir, x al cuadrado, ¿dónde lo colocamos? Por acá, x al cuadrado y más la función g' de y, pues tiene que ser igual a 1 más x al cuadrado y, que es la expresión que tenemos acá, y lo que hacemos es despejar la función g de y. Entonces en este caso la función g de y no, sino la derivada de dicha función. Entonces debe ser igual a 1 más x al cuadrado y menos x al cuadrado y. Entonces es evidente que estos dos son iguales y se pueden simplificar, quedando que la derivada g de y, ahí me queda como mal escrita, ¿no? G de y tiene que ser igual a 1. Pero nos interesa saber cuánto vale la función g de y para poder escribir la respuesta en forma adecuada. Entonces procedemos a integrar. Perdón, escribo nuevamente acá la función g derivada de y es igual a 1 y procedemos a integrar a uno de los costados como al otro costado con respecto a y. ¿Listo? Entonces al realizar esa integral tenemos lo siguiente, que esto debe dar la función g de y esto tiene que ser igual, pues la integral de una de y, pues simplemente y. Entonces la función g de y es simplemente y. Ya con esa información pues podemos escribir la respuesta. Venga, la vamos a escribir acá debajito de esta con otro color. Entonces la función que llevábamos hasta acá es 1/2 de x al cuadrado y al cuadrado. Entonces tenemos que la función debe ser 1/2 de x al cuadrado y al cuadrado sumado con la función que actúa como una constante. ¿Y cuál es la función? Pues en este caso es y más y. Y esto tiene que ser igual a una constante. Obviamente al realizar la integración acá, pues esto debió quedar más una constante c, pero esa constante c la escribimos es en la respuesta de la ecuación diferencial y siempre vamos a igualar la función de dos variables, que vendría a ser esta, a una constante. ¿Listo? De tal forma que si derivamos parcialmente esta expresión, pues obtenemos lo que tenemos acá al lado izquierdo. Y si derivamos una constante, pues obtenemos el 0 que tenemos aquí al lado derecho. Entonces observen cómo se soluciona esta ecuación diferencial. En realidad no es nada difícil. Y veamos un último ejemplo. Ahora tenemos esta ecuación diferencial, y a la 2e a la x menos coseno de x más 2y a la x de y igual a 0. Vamos a tratar de encontrar la solución de esta ecuación diferencial que tenemos acá. Bueno, sabemos que no es una ecuación de variables separables porque acá inmediatamente ya nos fijamos que hay un signo menos y pues evidentemente esta ecuación que tengo acá no es una ecuación homogénea. Acá los exponentes al sumarlos sería 2 más x, acá sería 1 más x y ya inmediatamente cambia. Acá el exponente sería 1, entonces los exponentes completamente diferentes, por lo tanto no es una ecuación homogénea. Después de esto pues procedemos a hacer la prueba si es una ecuación diferencial exacta. ¿Y cómo identificamos si es una ecuación diferencial exacta? Recuerden ustedes que acá tenemos la función m, que es una función de dos variables, x y y. Evidentemente tenemos x y y en expresión. Y acá también tenemos una función n, que es una función de dos variables. Y evidentemente tenemos las dos variables acá. Y debe estar siempre igualada a 0. ¿Listo? Si es una ecuación diferencial exacta, recuerden ustedes que al realizar la función m, que está derivada con respecto a x, y sacamos esa derivada de la función m, pero con respecto a y, tiene que ser igual a sacar la derivada de la función n, que en este caso está con respecto a y, pero si la derivamos con respecto a x, tiene que ser igual a la derivada que tengo acá. ¿Listo? Son las derivadas cruzadas asumiendo que vamos a sacar la segunda derivada de una función. ¿Se acuerdan que en la clase anterior, en la semana pasada, vimos el concepto de segunda derivada parcial? Esas derivadas parciales son exactamente iguales. Estamos asumiendo eso, que estas son las segundas derivadas parciales de una función, que voy a anotarla por acá, que esa función pues debe ser la función x, y,
y que esa función debe estar igualada a una constante c. ¿Listo? Entonces procedamos a sacar las derivadas. Entonces deseo derivar esta función pero con respecto a y. Si derivamos con respecto a y, esto actúa como una constante y esto también será una constante. Y la derivada de una constante, como ustedes saben, en este caso solita es 0. Y acá pues simplemente se escribe nuevamente. Es como tener la derivada de 5x. La derivada de 5x pues debe ser 5. No desaparece la constante. Lo mismo sucede acá. Derivamos y al cuadrado y esto me daría 2y a la x, porque esto actúa como una constante, y la derivada de esta expresión va a ser 0. Hacemos la derivada al otro lado. Entonces ahora vamos a derivar con respecto a x. Si derivamos con respecto a x, pues esto es lo único que voy a derivar porque esta parte actúa como una constante. Entonces la derivada, como ustedes saben, de una exponencial es ella misma. O sea que esto me va a quedar 2y y la derivada de e a la x sigue siendo e a la x. Evidentemente son iguales. Quiere decir que tenemos una función f de xy, que esto representará, cambiamos el color, la derivada de dicha función pero con respecto a x, y lo que tenemos acá está representando la derivada de esa función pero con respecto a y. ¿Listo? Entonces pues nos devolvemos. Simplemente podemos integrar con respecto a x y hallamos la función, ¿sí? Integramos esta parte con respecto a x o integramos esta parte con respecto a y y vamos a encontrar también la función. ¿Listo? Entonces elegimos cuál sería la más conveniente. Elijamos esta porque acá solamente hacemos una integral, y si elegimos esta pues tendríamos que hacer dos integrales, pero pues siempre elegimos como el camino más sencillo, ¿no? Aunque los dos son sencillos, ¿no? Entonces procedamos. En el siguiente paso hacemos lo que acabo de mencionar. Vamos a tomar 2y e a la x y calculamos la integral con respecto a y. Ojo que estamos integrando con respecto a y. Como estamos integrando con respecto a y, entonces esto será igual a sacar el 2, que actúa como una constante. E a la x lo sacamos porque actúa como una constante, y como estamos integrando con respecto a y, pues me va a quedar y por el diferencial de y, que esto será igual, y vamos a continuar acá debajito, vamos a colocar el igual acá debajo, y la integral de y pues debe ser y a la 2 sobre 2. O sea que esto quedaría 2e a la x, y a la 2, y esta expresión dividido entre 2. Bueno, dividido entre 2 de esa manera. Entonces, organizando un poco las expresiones, con este se va a poder simplificar. Me quedaría simplemente organizando, ¿no? Tenemos que organizar y a la 2, e a la x. Así quedaría la expresión. ¿Listo? Esta es la función, pero le hace falta, como es una integral indefinida, pues vamos a tener una función g de x, porque en este caso x actuó como una constante. Esto que tengo acá escrito es la solución de la ecuación diferencial, pero hay una pequeña dificultad. No conocemos cuál es la función g de x, pero sí conocemos algo. Vamos a dividir esto en dos partes y vamos a continuar en la parte superior nuevamente. Entonces conocemos que la función que acabamos de hallar, al ser derivada con respecto a y, da como resultado esta expresión. Quiere decir que si yo derivo con respecto a y la expresión que tenemos acá, pues debo encontrarme, perdón, me equivoqué. Esto que tenemos acá fue la integral de lo que tenemos acá, ¿no es cierto? Obtuvimos este valor. Ahora, si nosotros derivamos con respecto a x la expresión que estoy señalando acá, pues debo encontrarme con lo que tenemos acá. Y eso es lo que vamos a hacer. Nosotros ya conocemos cuál es la función f de xy. Es la expresión que tenemos acá. O sea, y a la 2, e a la x, más la función de x, g de x. ¿Listo? Y si lo derivamos, ¿cómo quedará esa expresión? Ojo, vamos a derivar con respecto a x. Si derivamos con respecto a x, esto actúa como una constante. Entonces la derivada de a la x pues va a ser ella misma, porque estamos derivando con respecto a x. Y esto quedaría y a la 2, e a la x, más g' de x. Y esto tiene que ser igual a lo que tenemos acá, porque esa es la derivada de la función con respecto a x. O sea que esto sería igual a y a la 2, e a la x, menos coseno de x. Si ustedes son observadores,
con este se pueden simplificar, como lo vemos ahí en pantalla. Y ahora pues me queda que g de x, derivada, ¿no? Esto es una derivada, tiene que ser igual a menos coseno de x. Ahora, ¿cómo puedo conocer la función g? Porque acá lo que tengo es su derivada. Entonces, procedemos a integrar. Perdón, escribo nuevamente la expresión que está en la parte superior, pero lo hago simplemente para mantener el orden. Y ahora procedemos a integrar a este costado y procedemos a integrar a este costado. Fíjense que el signo menos lo dejo fuera de la integral, no hay ningún problema. Entonces, al integrar, pues tenemos que esto va a ser la función g de x. Debe ser igual a menos la integral del coseno, pues simplemente va a ser el seno. Acá me faltó colocar un dx, ¿no es cierto? Entonces la integral del coseno es el seno de x. Esto va a ser la función g. Recuerden que esto está más la constante c, pero eso lo vamos a colocar al final. Entonces esta es la función g y lo único que me queda es armar la función completa. Vamos a escribirla acá en la parte superior, pero la vamos a escribir con color rojo. Entonces la función en este caso va a ser y a la 2 e a la x menos el seno de x, y esto tiene que ser igual a la constante que tengo acá en la parte superior en verde, pero acá la colocamos en rojo. Esto es la función que está igualada a una constante, de tal forma que si derivamos la función parcialmente obtenemos estos valores, y de tal forma que si derivamos una constante lo que obtenemos es 0. Y bueno, ya con esto finalizamos este video. Espero que hayan aprendido. Fíjense que trato de explicarlo a través de muchos ejemplos y nos vemos la próxima semana. Chao, chao, que estén muy bien.